¿En qué momento un héroe se convierte en monstruo? ¿Cuándo la justicia cruza la línea hacia el genocidio? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de uno de los personajes más controversiales y psicológicamente complejos del anime moderno, Eren Yeager, de Shingeki no Kyojin, conocido en Occidente como Attack on Titan. Estamos hablando de alguien que comenzó como el típico protagonista shonen, impulsivo, idealista, con sed de justicia, pero que terminó siendo responsable del exterminio del 80% de la humanidad. Y lo más inquietante de todo es que muchos fans todavía lo consideran un héroe. ¿Qué diablos pasa por su cabeza? ¿Estamos ante un caso de psicopatía adquirida, trauma no procesado que derivó en algo mucho más oscuro, o simplemente un producto inevitable de las circunstancias? Yo soy Rox, psicólogo, y hoy vamos a diseccionar la mente de Eren Yeager desde una perspectiva clínica. Vamos a explorar qué trastornos pueden explicar su transformación, qué nos dice sobre el trauma colectivo y la deshumanización del enemigo, y sobre todo, vamos a preguntarnos algo que me ha quitado el sueño desde que terminé la serie. ¿Podría existir alguien así en la vida real? Pero antes, si este tipo de análisis te interesa, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Y créeme, después de entender a Eren, vas a querer estar aquí los siguientes. Eren no crece en un mundo normal, crece en una sociedad militarizada, paranoica, obsesionada con sobrevivir y aterrada de pensar. Las murallas no solo detienen titanes, detienen preguntas, sueños y cualquier idea que implique mirar más allá. Desde niño aprende una lección muy clara: querer saber demasiado es peligroso. En su casa esa tensión se vuelve personal. Su madre representa el miedo racional. No sueña con libertad, sueña con que su hijo siga vivo, aunque sea encerrado. Grisha alimenta su curiosidad, y sin quererlo, le hereda algo mucho más pesado que un ideal: memorias, ideologías y un destino que Eren nunca pidió conscientemente, pero que terminó aceptando como propio. Incluso antes de que caiga la ciudad ocurre algo clave. Eren, siendo apenas un niño, asesina a los secuestradores de mi casa. No hay llanto, no hay culpa, no hay duda, solamente hay determinación. Y claro, hay trauma, pero desde la clínica hay algo incómodo que decir. El trauma no produce una sola respuesta. He conocido personas con historias similares desarrollar culpa paralizante y otras desarrollar una moral rígida donde matar al enemigo no es cruel, es lógico. Después viene la escena que todos recuerdan: su madre devorada por un titán frente a sus ojos. El sueño infantil de explorar el mundo se convierte en una obsesión vengativa. Desde ese momento, Eren no quiere entender a los titanes, quiere borrarlos. Lo inquietante es que no estamos ante una caída repentina. No es un giro brusco, es un descenso lento, meticuloso, casi quirúrgico. Por eso, Eren no asusta como villano caricaturesco, asusta porque tiene coherencia interna. Hay que mirar el contexto que lo formó: una humanidad reducida a sobrevivientes encerrados por más de 100 años dentro de 3 murallas, convencidos de que afuera solo existe muerte, un espacio donde nadie sale, nadie pregunta y nadie recuerda, hasta que la verdad aparece y es peor. Resulta que todo era mentira. Esa no es toda la humanidad. Son Eldios, descendientes de un imperio antiguo, confinados en la isla de Paradis, como castigo por crímenes cometidos siglos atrás. Afuera el mundo sigue vivo y ese mundo los odia, con desprecio. Los llama demonios, los ve como armas vivientes que deberían desaparecer. Eren descubre entonces que los titanes no son monstruos sin mente, son personas, que su pueblo fue usado como arma biológica, que su vida entera fue una jaula cuidadosamente diseñada para mantenerlos aislados y controlados. Eren no es incapaz de amar y justo ahí empieza el problema. Su vínculo con Armin es genuino, casi doloroso, ya que admira su mente y su capacidad de soñar. Está dispuesto a morir para que Armin viva porque en el fondo siente que ella perdió el derecho a imaginar un futuro limpio. Armin representa lo que Eren dejó atrás, o lo que nunca se permitió ser. Con Mikasa, la cosa es más oscura. Ahí no hay solamente amor, hay una dependencia, una culpa, una necesidad y una brutal incapacidad de decir lo que realmente siente. La protege, la necesita y al mismo tiempo la empuja lejos. No porque la odie, sino porque entiende que para convertirse en el enemigo del mundo, tiene que romper los lazos que todavía lo anclan a él. Eren no se limita a perder personas, las expulsa de su vida con precisión quirúrgica, porque la verdad
La que solo se atreve a decirle a Armin es mucho peor. No quiere que Mikasa esté con nadie más. Quiere vivir con ella. Aún así, sabe que debe desaparecer. Empujar a quien más necesitas. Eso no es romanticismo, es una incapacidad total de sostener vulnerabilidad, sin convertirla en violencia. Luego está Reiner, la relación más honesta que Eren tiene. Precisamente porque deja de odiarlo. Reiner fue como un hermano mayor, luego el responsable indirecto de la muerte de su madre, y finalmente un espejo. Cuando Eren le dice tú y yo somos iguales, no está justificando nada, está reconociendo algo peor, y es que ambos fueron fabricados por sistemas distintos para convertirse en monstruos funcionales. La diferencia es que Reiner se rompe, carga la culpa, colapsa, quiere morir, pero Eren no. Eren entiende y acepta y sigue adelante, sin ningún tipo de rabia, sin odio, sin remordimiento visible, mientras Reiner es aplastado por el peso de lo que hizo. Ahí ocurre el cambio más inquietante. Eren antes dudaba, lloraba, sentía culpa por sus compañeros. Después del salto temporal, después de las memorias, algo se apaga. Ya no necesita odiar a sus enemigos, ya no los deshumaniza con discursos, simplemente los elimina. No por ira, sino por una coherencia interna. Ese paso de la rabia emocional a la violencia fría y sistemática no es una evolución moral, es una desconexión emocional progresiva. Es el punto exacto donde dejamos de hablar de alguien reaccionando al dolor y empezamos a hablar de alguien que ya no necesita sentir nada para destruir. Pero ¿qué demonios está pasando en la cabeza de Eren Yeager? Desde una mirada clínica, la respuesta incómoda es esta, y es que Eren no encaja limpiamente en ningún diagnóstico. Pero eso no lo salva, lo vuelve un poquito más peligroso. Tiene rasgos antisociales claros, usa a las personas como piezas, manipula sin culpa y justifica la violencia con una lógica interna impecable. No actúa por arrebatos emocionales, actúa porque cree que tiene razón, y lo sabe. Aquí no hay ninguna pérdida de contacto con la realidad. Entiende perfectamente lo que está haciendo, y aún así sigue adelante. También hay un narcisismo que no es grandioso ni teatral. No se siente superior porque sea mejor, sino porque cree que es el único capaz de cargar con el peso de la decisión correcta. Él es el que se sacrifica, él es el que se ensucia las manos, el que decide quién vive y quién desaparece. No porque quiera, sino porque alguien tiene que hacerlo, y casualmente ese alguien siempre es él. El trauma está ahí, sin duda. Presenciar la muerte de su madre siendo niño marca un antes y un después. Porque una cosa es quedar roto, y otra muy distinta es planear con calma el exterminio de la mayor parte de la humanidad. El pensamiento central de Eren es brutalmente simple. Si no soy libre, no merezco existir. Si el mundo amenaza mi libertad, entonces el mundo tiene que desaparecer. Libertad o aniquilación. Punto. Su violencia no es impulsiva. Le reduce la ansiedad, le da coherencia a su identidad y refuerza su narrativa de sacrificio. Cada paso violento confirma que va por el camino correcto, supuestamente. Al principio, la violencia le da alivio. Después, ya ni siquiera necesita sentir algo para ejercerla. Con el tiempo ocurre algo importante, y es que deja de odiar. Ya no necesita dar rabia, ya no necesita deshumanizar con discursos emocionales. Simplemente los elimina. La carga de memorias ajenas termina de fracturar el cuadro. No solo vive su dolor, vive el dolor acumulado de generaciones eternas. Su mente procesa experiencias que no vivió, culpas que no cometió y amenazas que aún no ocurren. El resultado es una identidad fragmentada, pero no caótica, sino todo lo contrario. Es una identidad rígida, cerrada, sin ningún tipo de espacio para la duda. Cuando el cerebro vive permanentemente en modo amenaza, la empatía deja de ser prioridad, no porque desaparezca, sino porque estorba. Puede entender intelectualmente que otros sufren, pero no lo siente de forma visceral. Cuando eso pasa, la reflexión moral compleja se apaga. Sobrevive la lógica y muere este freno. Por eso no colapsa como Reiner, por eso no se rompe bajo la culpa. Y ahí está lo verdaderamente perturbador, y es que Eren no se pierde en su oscuridad. La organiza, la estructura y la vuelve coherente. Desde ahí destruye el mundo sin necesidad de odiarlo. Eren no es el primer protagonista que cruza esta línea hacia la oscuridad, pero sí es de los pocos que lo hacen sin maquillarlo. Si lo comparas con otros personajes similares, la diferencia es incómoda. Light Yagami quería validación, poder, sentirse un dios porque en el fondo siempre creyó que lo era. Eren no busca aplausos ni superioridad moral,
Busca una coherencia, que el mundo tenga sentido aunque ese sentido sea una masacre. Light disfruta su poder, Eren lo carga como una condena que no puede soltar. Thanos se cree equilibrado, justo, inevitable. Habla como si el universo le hubiera dado la razón, pero Eren no. Eren sabe que lo que hace es injusto. No se engaña con discursos de armonía ni balance. Simplemente avanza, consciente de que está destruyendo algo irreparable. Luego está Walter White. Walter se mintió durante años. Dijo que lo hacía por su familia, por necesidad, por orgullo herido, hasta que al final admite que la verdad lo hizo porque le gustó, porque se sentía vivo. Eren nunca dice que es bueno. Nunca dice que disfruta esto. Dice que es necesario, porque cuando alguien convierte el horror en necesidad, ya no hay espacio para detenerse. No se justifica, se condena a sí mismo desde el inicio, y no se presenta como un héroe ni como un salvador. Se ve como el villano que tiene que existir para que otros vivan. No porque quiera, sino porque según él, no hay otro camino. La pregunta aquí es, ¿alguien como Eren podría existir en la vida real? La respuesta corta es que sí. La respuesta honesta es que es en versiones menos épicas, pero igual de peligrosas. No vamos a ver a alguien transformándose en un titán y aplastando continentes, obviamente, pero los ingredientes psicológicos que forman a Eren existen, y existen más seguido de lo que nos gusta admitir. Los hemos visto una y otra vez en personas que convierten una causa en identidad absoluta, que dejan de verse como individuos y empiezan a verse como instrumentos de una misión. Eren es básicamente la psicología de un líder genocida concentrada en un solo cuerpo joven con poder real para ejecutar sus ideas, trauma colectivo, narrativa de victimización, deshumanización del enemigo y una convicción férrea de que la violencia masiva no es deseable, es necesaria. Lo aterrador no es que Eren sea un monstruo único, lo aterrador es que no lo es. El genocidio nunca empieza con villanos caricaturescos, empieza con personas que se convencen de que no hay otra opción. Personas que creen que cargar con el horror los vuelve responsables, fuertes, incluso morales. También lo vemos en asesinos en masa con justificación ideológica, gente marcada por trauma personal o colectivo, expuesta a discursos que prometen una solución total, dispuesta a matar inocentes por un supuesto bien mayor. Quizá el paralelo más crudo es el de los niños soldado, infancias atravesadas por violencia extrema, identidades construidas alrededor del combate, disociación emocional, hipervigilancia constante. La psicología es muy parecida. Lo que cambia no es el funcionamiento interno, sino la escala del daño posible. La mayoría de los Erens reales nunca cruzan esa línea porque no tienen los medios para hacerlo, o porque en algún punto hubo intervención, contención, terapia, límites. Eren no tuvo ninguna de las dos. Tuvo poder absoluto y un mundo que no sabía cuidar a sus niños rotos. Así que la pregunta como tal no es si Eren podría existir. La pregunta realmente es cuántos Erens potenciales existen ahora mismo, contenidos solo por las circunstancias, no por una diferencia psicológica fundamental. Eren rompe el estereotipo muy cómodo, el del villano loco. No es un disqueciado sin control ni una caricatura del mal. Justo por eso incomoda tanto, porque su violencia no nace del caos, nace de ideales que, puestos en contexto, resultan peligrosamente comprensibles. Attack on Titan hace algo narrativamente brillante y moralmente incómodo al mismo tiempo. Nunca hay un punto claro donde Eren se vuelve malo. No hay un interruptor, no hay un descenso lento, coherente, casi inevitable si miras el mundo de lo que rodea. La violencia masiva rara vez surge de monstruos evidentes, surge de personas que se convencen, paso a paso, de que lo horrible es necesario. La serie también acierta al mostrar el daño del trauma no procesado, de sociedades militarizadas, de narrativas de victimización colectiva que convierten el dolor en identidad. En ese sentido, Eren funciona como una crítica brutal hacia el ciclo de violencia y venganza. Hasta aquí todo bien. El problema aparece cuando el sufrimiento se vuelve estético, épico, cinematográfico. Su dolor es bellamente animado, musicalizado, casi glorificado. Y ahí es donde la cosa se vuelve peligrosa. Porque no es raro ver a personas defendiendo sus acciones, justificando el despertar, repitiendo su discurso de no tuve opción, como si fuera un argumento válido y no una racionalización extrema. Sí, es ficción, pero los patrones mentales que refuerzan no lo son. Cuando una historia presenta violencia ideológica con suficiente ambigüedad moral, puede generar identificación en personas vulnerables, no porque quieran destruir el mundo, sino porque reconocen esa sensación de estar acorralados, incomprendidos,
convencidos de que nadie más ve la verdad. Ahí está la línea que no se puede cruzar, y como psicólogo tengo que decirlo sin rodeos. En la vida real, no hay ambigüedad moral sobre el genocidio. No importa el trauma, no importa la historia, no importa la narrativa de victimización, el exterminio masivo de civiles está mal, punto. El riesgo como ícono cultural es justamente ese, que en su intento por ser maduro y matizado, el mensaje se distorsione. Entender cómo alguien llega a cometer atrocidades no es lo mismo que justificarlas. Comprender el camino psicológico no convierte el final en algo aceptable. Eren funciona como personaje porque nos obliga a mirar esa zona incómoda, donde el mal no aparece monstruo, sino lógico. Pero si el espectador sale pensando que a veces el genocidio es comprensible, entonces la historia dejó de incomodar y empezó a fallar. Eren siempre me deja con esta misma sensación incómoda. Fascinación mezclada con alarma, porque sí, por un lado representa esa valentía peligrosa de atreverse a cuestionar sistemas injustos, pero por el otro, encarna algo mucho más oscuro, la creencia de que si la causa es lo suficientemente grande, cualquier cosa se vale. Ahí está el punto que casi nunca es épico. En la práctica real, el verdadero acto de libertad no es destruir al enemigo, sino tolerar la incertidumbre sin convertirte en el monstruo que dices combatir. Y eso no se vende, no es heroico, no se vuelve viral, pero es lo único que realmente separa a alguien que lucha de alguien que arrasa. Eren no cruza la línea entre héroe y villano con odio, la cruza con convicción absoluta, con la certeza de que él ve una verdad que los demás no entienden. Y cuando alguien deja de dudar, deja de cuestionarse, deja de considerar alternativas. Y ahí es donde se vuelve realmente peligroso. Después de todo este recorrido, la pregunta vuelve sola. ¿Eren es un héroe trágico o el villano más peligroso del anime? La respuesta incómoda es que es un villano que se creyó héroe. Y no hay nada más letal que eso. Eren es un retrato brutal de cómo el trauma, la ideología y el poder sin contrapesos pueden deformar incluso las intenciones más genuinas. Sí, es ficción, pero los patrones no. Aquí es donde hay que ser muy claros. Podemos comprender a Eren, podemos empatizar con su dolor, podemos señalar a los sistemas que lo empujaban hasta ahí, pero comprender no es justificar. El trauma lo explica, no excusa. El contexto ilumina el lugar, pero no absuelve a Eren. Al final las decisiones importan. Eren siempre tuvo elecciones, y eligió la violencia una y otra vez. Eso es verdaderamente importante de entender porque en nuestro mundo no hay titanes colosales ni poderes sobrenaturales, pero las decisiones se siguen tomando todos los días. Decisiones pequeñas, grandes, decisiones que acumuladas también destruyen vidas. Eren Yeager no es un modelo, es una advertencia, un recordatorio de cómo las ideas sobre justicia, libertad y venganza pueden ser tan devastadores como cualquier arma cuando se vuelven absolutas. Ahora dime tú, ¿crees que Eren realmente no tenía opción? ¿O simplemente eligió el camino que le daba sentido a su dolor? Y si este análisis te dejó con todo ese nudo incómodo en el estómago, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Si quieres una faceta más relajada, reflexiones cotidianas y charlas sin titanes ni genocidios de promedio, date una vuelta por mi otro canal, soy Rogue. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, entender la oscuridad es importante, pero quedarse y vivir en ella no lo es.